Permítame tener una palabra de oración, por favor. Padre, reconocemos como pueblo tuyo que hay muchas cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos, pero sobre todo tenemos que reconocer que nuestra gratitud brota de nuestro corazón, porque más allá de las cosas, un día nos diste a tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió en la cruz por nosotros y se entregó hasta lo sumo para hacer posible nuestra reconciliación contigo. Y al acercarnos a tu palabra en este momento, queremos que tu Espíritu nos asista y que podamos ser ministrados por tu gracia, que tu voluntad se afirme en nuestros corazones, que podamos avanzar en la dirección que tú quieres que avancemos para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos involucrados en el ministerio. Damos fe de un llamado al ministerio y, como lo hemos escuchado hoy, incluso damos gracias a Dios por lo que Él va haciendo en el ministerio en el que estamos. Pero es importante, en un momento como este, donde agradecemos a Dios por todo lo bueno que Él hace y por todo lo que Él hace por nosotros, a favor de nosotros y en medio de nosotros, es importante que nos detengamos a pensar por un momento si ese ministerio en el que estamos, si esa obra que estamos haciendo, satisface las demandas que Dios tiene para su obra. Porque muchas veces en el camino del ministerio resulta que terminamos fatigados, muchas veces frustrados y cuando no lastimados por todo lo que hacemos, que nos parece que hemos hecho demasiado o no hemos hecho lo suficiente. Por eso es importante destinar unos momentos y que a la luz de la palabra hagamos un alto y de la mano de un ministro en la Escritura, siguiendo un poco el rastro del enfoque que él tuvo al acercarse a la obra de Dios, al ministerio de Dios, de la mano de Él podamos nosotros hacer una evaluación y tomar una decisión. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Éxodo, el capítulo 39. Lógicamente, este es un capítulo que sirve un poco como de clímax a un momento muy especial en el pueblo de Israel. El pueblo ha salido de la esclavitud. El clamor de muchos años para que Dios se acordara de su
ese pueblo se cumplió. Y Dios en su gracia levantó a Moisés, lo llamó, lo convocó para dirigir a este pueblo en la salida hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra de la promesa. Y aquí nos encontramos en un momento crucial de ese camino hacia la tierra de la promesa. El Señor le ha dado a Moisés una visión. Con el llamado llegó una visión. Y en medio de esa visión le especificó una obra determinada, que es el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Le dio una serie de detalles para construir una tienda que iba a servir como símbolo de que ese pueblo que estaba empezando a construir una identidad, que hace poco tiempo eran esclavos, que el único sentido que hallaban para vivir era el de clamar a Dios que se acordara de ellos. Ahora están empezando a construir una identidad, y ese tabernáculo iba a servir como símbolo de que como pueblo se debían al Dios que los había rescatado de la esclavitud. Y el Señor le da a Moisés una serie de detalles de cómo debía ser ese tabernáculo, y le da también una serie de detalles en cuanto a las vestiduras sacerdotales. Y es precisamente terminando el capítulo 39 que hay una frase que me llama la atención. Dice el versículo 43: Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Esa frase es tremenda. La leo otra vez. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, y al ver no solamente que la obra se había acabado, y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Si ustedes se toman el trabajo de leer los capítulos anteriores, donde Moisés hace un control de calidad, fíjense que esa categoría que estuvo de moda hace algunas décadas en el mundo de los negocios no era nueva. Ya desde el principio Dios hizo un control de calidad, ¿no? Cuando dice que Dios vio lo que había hecho y vio que todo era bueno, un control de calidad. Dios mismo se felicitó y dice: qué bien lo ha hecho, ¿verdad? El único momento en que Dios no dice nada de que lo que había hecho era bueno, en el relato del Génesis. ¿Cuándo es? Cuando creó a la mujer. Pero no porque se había desanimado, sino porque quien tenía que dar el veredicto era Adán. Por supuesto que era bueno. Gracias a Dios que creó a la mujer, ¿verdad? Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Pero si ustedes leen los capítulos anteriores a este pasaje que leí, Moisés se toma el trabajo de analizar cada detalle de la tienda que había sido construida, de las vestiduras, y cada detalle que va analizando va acompañado de la frase: y al ver, vio que lo que se había hecho
era conforme a lo que el Señor le había revelado. Y uno se pregunta, porque a la Biblia hay que hacerle preguntas, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿es que el escritor bíblico no tenía alguna otra forma de rellenar su relato? ¿Por qué esta repetición de esta frase como una letanía? Y Moisés vio que habían hecho las cortinas del tabernáculo, y al verlas, que la habían hecho como Dios le había mandado que lo hicieran. Y cuando revisó tal cosa y cuando revisó lo otro, es increíble la cantidad de veces que se repite esa frase. Cuando uno se pregunta por qué se repite tanto, uno tiene que decir, debe haber algo importante en esa frase. Y creo que a partir de ese enfoque podemos hacer una afirmación que es fundamental. No es suficiente hacer la obra de Dios. Es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Repito, no es suficiente hacer la obra de Dios. A la luz de lo que nos muestra, dije que teníamos que acompañar a Moisés en lo que iba a hacer. A la luz de lo que Moisés está haciendo, podemos decir que no es suficiente hacer la obra de Dios. Es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Por eso es que la frase allí dice, Moisés por su parte inspeccionó la obra. Y esta es la parte final. Y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Tremendo eso. Pero eso obliga a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga? ¿Por qué? Y la respuesta la tenemos precisamente hacia el final del capítulo 40. Los versículos 34 en adelante se nos da la respuesta de que es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, porque haciendo la obra de Dios como Dios quiere que se haga, esa obra tiene el fruto que Dios ha prometido que va a tener. ¿Por qué decimos eso? Porque hay evidencias en este pasaje que nos muestran que es así. ¿Cuáles son esas evidencias? Permítame señalar 3 evidencias. La primera evidencia de que es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, es que cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Dice el versículo 34, en ese instante, porque el versículo 33 adelante, previo dice, después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó la obra. Entonces, después de la nueva versión internacional dice, en ese instante, no antes, cuando se había hecho la obra como Dios
había mandado que se hiciera, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¡Aleluya! Necesitamos hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, porque cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Y hemos hablado, empezamos esta jornada haciendo la afirmación de que vivimos tiempos de crisis. Y tenemos que ser honestos y reconocer que es muy probable que mucho de esa crisis que estamos viviendo es porque no hemos hecho la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Probablemente hemos satisfecho los criterios de la Junta Local. Probablemente hemos satisfecho los criterios de nuestra región. Probablemente hemos satisfecho los criterios de nuestra denominación. Pero eso no es suficiente. Si somos pueblo de Dios, debemos satisfacer los criterios de Dios. Y cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, entonces su gloria desciende sobre su pueblo. ¿Cómo quiere Dios que pastoreemos la iglesia en la que estamos? Juan Stam decía en el artículo que estuvieron analizando: no es cosa de juego ser teólogo, y no es cualquier cosa ser teólogo. Yo diría, no es cosa de juego ser pastor. Es cosa seria ser pastor o pastora. Porque estamos en el ministerio, porque declaramos que Dios nos ha llamado al ministerio. Cuando mi hijo me habló de que el Señor lo estaba llamando al ministerio, que por supuesto me emocionó, porque nunca presionamos a nuestros hijos de que tenían que ser pastores por el hecho de que nosotros fuéramos pastores, porque Dios trata con cada uno soberanamente, ¿verdad? Él supuestamente iba a ir a la universidad para estudiar comunicaciones, pero en un encuentro de jóvenes que hicimos en Paraguay, y vinieron un grupo de jóvenes de Brasil, y un pastor brasilero predicó. Y después que terminó de predicar, este pastor había sido mi alumno en la maestría en Quito, Ecuador. Después que terminó el mensaje, me invitó a mí a subir a orar. Y él había hecho un llamado específicamente con relación al llamado ministerial. Y cuando empiezo a ver a los jóvenes venir, y entre ellos venía mi hijo mayor, yo casi no podía orar de la emoción. Y en medio de lágrimas, orando y todo eso, y orar con mi hijo ahí. Pero después, hablando con él en casa, le dije: hijo, ¿sabes lo que significa que Dios te ha llamado? La forma como yo entendí el llamado de Dios fue de la siguiente manera: si dices que Dios te ha llamado, recuerda, es porque Dios ha pronunciado tu nombre. Ser llamado de Dios significa que en un momento determinado Dios ha pronunciado tu nombre.
pronunciar tu nombre, ha habido un momento de silencio en el cielo hasta esperar tu respuesta. Y cuando tú pasaste a ese altar a orar, los ángeles irrumpieron en gozo, porque dijiste sí al llamado de Dios. Y le digo, hijo, Dios ha pronunciado tu nombre. No lo olvides. Y en los momentos en que el ministerio se ponga cuesta arriba, en los momentos en que sientas que todos te dan la espalda, en los momentos cuando pienses que no la puedes hacer, recuerda, Dios pronunció tu nombre y Él está contigo. Por eso tienes que hacer el ministerio como Dios quiere que se haga. Dios ha pronunciado tu nombre, mi hermano. Alabado sea el Señor. Qué bueno saberlo, ¿verdad? De los labios de Dios salió nuestro nombre, nombre y apellido. Cuando nuestro ministerio es concebido de esa manera, entonces el ministerio no es cualquier cosa. El ministerio no es para indolentes. El ministerio no puede hacerse de manera mediocre. El ministerio no es para mediocres. El ministerio es para hombres y mujeres de Dios que quieren hacer el ministerio como Dios quiere que se haga. Porque cuando eso se hace, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Y hablamos del ministerio no solamente del pastor, hablamos del ministerio del pueblo de Dios. Porque aquí el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, hubo mucha gente involucrada. Fue tarea corporativa. En términos del Nuevo Testamento diríamos, el laos trabajó. Por eso es que Moisés, cuando vio toda la obra terminada, en plural dice, los bendijo. Cuando tengo mis sesiones de junta y terminamos de escuchar los informes, con propiedad podemos decir, hermanos, bendito sea, porque se han esforzado para hacer la obra de Dios con excelencia. Bendito sea. Eso fue lo que dijo Moisés. Bendito sea, porque han hecho la obra de Dios como Él quiere que se haga, como para Dios, no para Moisés, no para que lo vean nosotros, sino para que Dios sea honrado. Qué diferente sería el ministerio de nuestras iglesias si cada miembro tuviera conciencia de que aquello que está haciendo, lo está haciendo como Dios quiere que se haga, y para que el Señor sea glorificado. No para que lo feliciten, sino para que el nombre de Dios sea honrado. Ustedes han tenido una fase de prueba en estos días, ¿verdad? Están trabajando en grupos. ¿Cómo han trabajado los grupos? ¿Todos han trabajado bien? Algunos se han hecho los suecos, ¿verdad? Algunos han hecho como que lo han hecho y al final no han hecho nada. Algunos se han comprometido a hacer algo y al final no hicieron nada. ¿Y eso qué ocurre? Afecta al grupo, ¿no es verdad? Dios no aprueba ese tipo de actitudes.
Por lo tanto, necesitamos ser modelos, ser paradigmas, ser ejemplo de cómo Dios quiere que la obra se haga. Segunda evidencia: es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, porque cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la dirección de Dios para su pueblo es muy clara. Noten ustedes el versículo ahí. Siempre que la nube se levantaba, versículo 36, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo estaba expectante de lo que Dios decía. Cuando la nube se levantaba, es tiempo de marchar. Cuando la nube se sentaba, es tiempo de descansar. Había dirección de Dios para su pueblo. Cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, Él se manifiesta a su pueblo. Se manifiesta con un ministerio de instrucción claro, con un ministerio de predicación claro, con un ministerio de consejería, con un ministerio de cuidado ministerial los unos a los otros. Todos están conscientes de qué es lo que Dios está queriendo hacer, porque la dirección de Dios es clara para su pueblo. Cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, Él dirige a su pueblo. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasamos tiempo discutiendo si hacemos o no tal cosa? ¿Cuántos problemas, cuánta energía y cuánto tiempo gastamos a veces en nuestras congregaciones, en nuestros distritos, en nuestras instituciones, para tratar de persuadir a la gente de que hay que hacer tal cosa? Porque realmente lo que tenemos son personas que no están sintonizando la dirección del Señor. Y entonces se convierte en una competencia de ver quién gana, quién tiene más votos, quién realmente hace su voluntad sobre la de los demás. Pero cuando Dios está dirigiendo, el consenso se logra con facilidad, porque Dios dirige a su pueblo. Dios dirige al distrito, Dios dirige la institución. Hay consenso. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está, se nota. Se nota. Porque eso es lo que nos dice la tercera evidencia, ¿verdad? Es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Porque cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la presencia de Él es notoria a todos. Dice el versículo 38. Durante toda la marcha de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. No había que hacer teología ahí, ¿verdad? Para ver si Dios está. La presencia era notoria a la vista de todos. De todos. Cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, no tenemos que fabricar ninguna argucia para decir que Dios está ahí. No tenemos que esforzarnos
en tratar de hacer creer a la gente que Dios está ahí. Porque cuando Dios está ahí, su presencia es notoria a todos. A todos. El himno que cantó nuestro hermano al final me tocó mucho. Casi no lo pude cantar. Y con el sentimiento que lo cantó fue tremendo.